¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Acosta, formo parte de la Universidad de Guadalajara en México y el día de hoy, como parte del Congreso Internacional Pensamiento, Cultura y Sociedad, Investigación, Divulgación y Transferencia, Proyecto Logos, les traigo esta comunicación denominada Las principales narrativas de la encíclica Fides et Ratio, un análisis de su impacto en la sociedad actual. Como veremos durante esta comunicación, les presentaré el importante aportación que nos da Juan Pablo II con esta encíclica. Pero más allá de la aportación que Juan Pablo II nos permite con esta encíclica, haremos un análisis de la misma y veremos su pertinencia para el pensamiento actual. Es por eso que comenzamos con esta presentación. Para ello es importante, dentro de lo que vamos a introducir, que se hace una selección a partir de un análisis cualitativo de cuáles son las 10 narrativas más importantes dentro de esta encíclica, y denominamos las siguientes: la complementariedad entre fe y razón como la primera de las narrativas importantes que se van a desarrollar dentro de esta encíclica, donde se subraya que la fe y la razón son dos alas con las cuales el espíritu se eleva hacia la contemplación de la verdad. Ahí es donde Juan Pablo II insiste en que ambas son necesarias para poder entender una realidad completa. La 2, hablaremos de la necesidad de la filosofía en el entendimiento de la fe, donde destacamos la importancia del pensamiento filosófico en la búsqueda de la verdad y cómo este ayuda al entendimiento de la fe. En tercera medida, hablaremos de la narrativa del encuentro entre la revelación cristiana y el pensamiento griego, que de alguna manera en el documento, en la encíclica, se resalta cómo el cristianismo temprano se enriqueció gracias a todo el pensamiento de la filosofía griega. En la cuarta narrativa de la que sacamos el análisis es la crisis de sentido en la sociedad contemporánea, donde la encíclica aborda esta problemática desde la fragmentación que se tiene del saber y la pérdida del sentido unitario de la vida, ofreciendo una crítica al relativismo y al secularismo. La quinta narrativa que se analiza dentro de esta comunicación es la universalidad de la verdad y del conocimiento. Esta universalidad de la verdad y del conocimiento nos va a señalar que se defiende la posibilidad y la necesidad de alcanzar verdades universales, algo que la filosofía va a criticar mucho frente a cuestiones como el relativismo o el escepticismo. También en la siguiente narrativa hablaremos sobre la importancia del pensamiento metafísico, ya que Juan Pablo II argumenta en favor de la necesidad de una metafísica para la comprensión plena de la realidad y de nuestro ser en el mundo. Ahí es un análisis interesante que el padre Juan Pablo II, Karol Wojtyla, hace sobre la perspectiva de la metafísica. En séptima vemos la relación entre la ciencia y la religión, que durante siglos ha sido difícil, ha sido ríspida esta relación, pero es una de las narrativas que plantea Juan Pablo II, sobre todo porque dice que no debe de haber conflicto entre ambas, porque ambas buscan la verdad y esto es lo que las hace que deben de caminar de la mano. La octava narrativa de la que vamos a hablar es la llamada a una nueva evangelización a través de precisamente la comunicación de la fe y la razón, donde el creyente pueda abordar las cuestiones religiosas, pero también las cuestiones científicas. La novena narrativa de la que se va a hablar es sobre la dignidad que tiene la persona en la búsqueda de la verdad, donde vamos a enfatizar la importancia de esta dignidad y la búsqueda de la verdad fundamental para el desarrollo del individuo. Esto es la verdad como punta de lanza para que el individuo se desarrolle, tanto en el sentido de la fe como en el sentido de la razón. Y por último, la última narrativa que forma parte del análisis es el papel de la teología y su relación
con otras formas de conocimiento, donde de alguna manera la encíclica reconoce el valor único de la teología dentro del universo del conocimiento, ya que hay conocimiento de carácter teológico y su interrelación que enriquece a las demás disciplinas, en este caso, sobre todo a la ciencia. Y esto es para que identifiquemos que estas 10 narrativas son precisamente las narrativas con las que partimos para hacer el análisis de esta comunicación. ¿Qué objetivo nos planteamos? Explorar estas narrativas centrales en la encíclica Fides et Ratio y articulan el pensamiento entre la fe y la razón, así como evaluar la pertinencia y el impacto de las mismas en el debate actual filosófico y teológico. Debates que tienen que ver con la ética, debates que tienen que ver incluso con la estética y que de alguna manera están ahí y que se forman parte de la sociedad actual. Y aquí es donde hago un paréntesis recordando que esta encíclica fue escrita a finales del siglo pasado, esto es, tenemos ya más de 25 años que fue escrita y queremos ver qué tanto en estos 25 años puede ser aplicable todas las conclusiones a las que Juan Pablo II llega. ¿Qué metodología utilizamos? Hicimos un análisis cualitativo documental donde principalmente analizamos el contenido bajo técnicas de análisis del contenido, haciendo un análisis crítico del discurso, de ahí que extraemos las 10 narrativas. Eso nos lleva a hacer lo que se conoce como codificación temática, donde tenemos que encuadrar cada uno de los temas que aborda la encíclica y de manera que veamos no solamente su significado literal, sino también ese metasignificado que muchas de las veces en términos tanto religiosos como científicos se tiene. Y por último se hace comparación con literatura secundaria, literatura complementaria que de alguna manera habla sobre lo que hay detrás y lo que hay de frente respecto al pensamiento que Juan Pablo II nos hereda en esta encíclica. ¿Cuáles fueron los resultados a los que terminamos llegando? Primero destacamos la relevancia de una filosofía abierta a la trascendencia y a la importancia de la metafísica, esto es, bajo el esquema general de esta filosofía cientificista, habría que llegar a esa parte de la apertura de la filosofía a reconocer el valor de estos aportes, eso sí, siempre bajo el ojo crítico. También mantenemos la pertinencia de las enseñanzas de la encíclica a pasar de estos 25 años que mencionábamos anteriormente. Han pasado 25 años y seguimos con la misma visión respecto a lo que critica Juan Pablo II, esta crisis sobre el pensamiento racional, una crisis que nos lleva a incluso mucho malestar dentro de la sociedad y de alguna manera la vía que Juan Pablo II propone es este caminar entre la fe y la razón. De alguna manera se plantea en otro de los resultados un pensamiento de corte humanista cristiano que haga frente precisamente a esa crisis que pues de alguna manera es inevitable cuestionar. Sin embargo, los mecanismos o los medios que propone Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio son los que tendríamos que cuestionar. Y de ahí que surja la discusión. De alguna manera, la aplicación de los temas en los debates contemporáneos, tanto de ética, ciencia y filosofía, tendríamos que abordarlos. ¿Qué tanto la forma en la que la fe religiosa ve la verdad es aplicable para la solución de los problemas contemporáneos? Ahí es donde está quizá el foco más rojo de todo el pensamiento de Karol Wojtyla hecho en esta encíclica. Y cualquiera que haga un análisis contemporáneo se va a dar cuenta de todas las deudas que tiene el pensamiento religioso y teológico respecto precisamente a la solución de problemas actuales, sobre todo cuando vamos cargados de dogmas de fe. Ahora, también en esta misma discusión, pues la encíclica ofrece una perspectiva crucial para entender esta crisis con este modelo integrador que nos propone, el de fe y razón. Probablemente el modelo de razón sea el menos cuestionable, no por ello no cuestionarlo. Sin embargo, hacia los ojos del filósofo y hacia los ojos del pensador crítico, el integrar fe y razón no resulta tan sencillo.
Y porque no resulta tan sencillo, la invitación es a entender la fe como una búsqueda de la verdad visto desde la trascendencia. Aunque aquí la crítica y donde más se le va a discutir a Carol Wojtyla es que tanto ese sentir de la fe que es de alguna manera religioso puede caer en lo dogmático y como palabras como dogma y como razón pareciera en sentido estricto que se repelen. Y esa parte en la que se repelen conceptos como dogma y razón es donde nos cuestionamos sobre la posibilidad de ese modelo integrador que propone Carol Wojtyla, Juan Pablo II, en la encíclica. Y ahí es donde nosotros nos detenemos para poder ver qué tanto, no solamente desde el pensamiento religioso, desde las instituciones religiosas, sino del pensar mismo del ciudadano promedio, podemos llegar a esa concatenación entre fe y razón. Por eso es importante, también dentro de la discusión, fomentar diálogos constructivos desde una perspectiva pluralista. ¿Qué nos referimos con esto? Que sin llegar al dogma tanto religioso como cientificista, podamos discutir y aperturarnos a ver cuáles son las posibilidades de un modelo integrador entre fe y razón y en qué medida la búsqueda de la verdad que ambas posiciones tienen pueden ir entrelazadas para que la persona, el individuo en primera instancia y la colectividad en su conjunto puedan tener una vida mejor. ¿Qué conclusiones llegamos con este trabajo en general? Pues que el texto de la encíclica Fides y Ratio se ha convertido a más de 25 años de su nacimiento en un texto clave cuando queremos analizar la relación entre fe y razón. Si ustedes quieren analizar esta relación, se vuelve un texto clave, ya sea que se quiera ver desde el pensamiento teológico o se quiera ver desde el pensamiento religioso. Además, ¿por qué? También concluimos que este texto invita a una reflexión sobre los fundamentos del conocimiento y la moral. El conocimiento no solamente visto desde el conocimiento teológico, sino también el conocimiento científico. Ver qué tanto el dar una cara más científica de verdad se vuelve razonable. ¿Y en qué medida hablamos de razón cuando hay un posicionamiento en el cual nos aferramos a la razón? Esta parte me parece que es muy importante porque nos hace reflexionar qué tanto el pensamiento científico al abandonar la fe puede y ha avanzado. Y por último, de alguna manera es un texto, Fides y Ratio, que valora una interacción armónica entre lo que denominarían la sabiduría espiritual con el entendimiento racional. En esta comunión, en esta común unión entre los dos elementos, fe y razón, radica el cómo podemos estabilizar todo el mundo del conocimiento. Aquí podríamos decir que la epistemología vista desde Juan Pablo II radica en esta clara concatenación en el que fe y razón van de la mano, en tanto buscadoras de la verdad y que hacen a un individuo más libre. Sería la conclusión que tenemos con este texto, no sin antes recordar siempre que textos de esta magnitud no solamente por su impacto mediático, sino por su impacto dentro de la academia, es necesario que critiquemos qué tanto en la realidad se ha llevado a cabo esta común unión entre la fe y la razón y qué tanto precisamente este modelo integrador nos puede llevar a tener una mejor sociedad. Les agradezco mucho el haber escuchado esta comunicación. Les dejo cualquiera de mis redes sociales para que podamos tener comunicación y podamos discutir en otras partes el por qué es importante este tipo de trabajos. Muchísimas gracias.